Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestras deliberaciones en trigonometría. Bueno, en videos anteriores les presenté este, que es el plano cartesiano, ¿cierto? Cuyo eje Y se llama ordenada y el eje X abscisa. Entonces, lo importante aquí es que podemos poner puntos, ¿no es cierto?, en este plano, y cada punto está determinado por dos números. Un número, el primero representa al eje X, ¿cierto? Y el segundo número al eje Y. Como muestran aquí, el punto A, ¿no es cierto? En X vale A, perdón, el punto P en X vale A, y en X y en Y vale B, ¿ya? Tiene el valor B. Si por ejemplo, acá 1, 2, 3, 3 y tanto, ¿no es cierto? 3 algo, ahí tendríamos ese punto, etcétera. Pueden ser, los valores de A pueden ser cualquier número real, positivo, negativo, irracional, racional. Lo importante acá, que el plano, esto se llama plano cartesiano, ¿eh? En honor a Descartes, un filósofo matemático francés, que se le ocurrió esta idea de el álgebra geometrizarla, es decir, aplicar el álgebra a la geometría. Entonces aquí él visualizó rectas, circunferencias, etcétera. Y es muy interesante. Ese tópico se ve en los primeros años en la universidad, se llama geometría analítica y es muy interesante. Pero nosotros, para nuestro nivel, ¿no es cierto? Simplemente vamos a usar algunas cositas. Y lo primero que les debo informar es que al dividir el espacio en dos, con dos ejes, vamos a tener cuadrantes. ¿Se fija? Este Y que está acá, o sea, 1 romano, es el cuadrante 1. Cuadrante, cuadrante, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y 4. Entonces nos vamos a ubicar. En este punto está en el cuadrante 2, por ejemplo. Este en el 3, este en el 4, etcétera. ¿Ya? Si se fijan, en los cuadrantes tenemos los distintos signos para los números. Entonces veamos otra figura interesante. Por ejemplo, esta que ustedes están apreciando ahí. Tenemos el eje X, el eje Y el 0, 0, el punto 0, 0 coincide en la intersección de ambos ejes, 0, 0. Por ejemplo, el punto, este punto que está aquí, el punto que está aquí, que es el punto 5, 2, significa que en el eje X está el 5 y en el eje Y está el 2, ¿no es cierto? 5, 2. Este es el primer cuadrante. ¿Cuántos puntos hay en el primer cuadrante? Bueno, infinitos números, ¿no es cierto? Por esto se entiende para más infinito, menos infinito en Y. Por lo tanto, pero hay una característica diferenciadora. Por ejemplo, en el segundo cuadrante, todas las X son negativas y las Y, los números en Y son positivos, ¿se fija? En el tercer cuadrante sucede algo parecido, pero aquí ambas coordenadas, ambos números son negativos. Y aquí en el cuadrante 4, ¿qué tenemos? Las X positivas y las Y negativas. ¿Ya? También
Esta configuración de eje recibe el nombre, ya lo dije, de plano cartesiano. Vamos a poner el nombre ahí. Plano cartesiano. En honor a Descartes. También sistema rectangular de coordenadas. Sistema rectangular rectangular de coordenadas. Rectangular de coordenadas. Esos nombres tiene. O también simplemente plano. Plano. Ya. Y aquí el plano dice que tiene dos dimensiones. Dos dimensiones. ¿Por qué es eso? Dos dimensiones. Porque necesitamos dos números, ¿no es cierto?, para identificar los puntos. Por eso tiene dos. Cuando yo hablo de un solo eje, por ejemplo, el eje X, ¿no es cierto?, ahí estoy hablando de una dimensión. ¿Ya? Si tengo un tercer eje, tres dimensiones, tridimensional, etcétera. ¿Ya? Bien. Ahora veremos una fórmula bastante interesante que nos va a seguir casi toda la enseñanza media, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos en este plano. Veamos. Miren, ahí tenemos este segmento que está en rojo, segmento D. Segmento D. Este segmento está determinado por dos puntos. Este punto que está aquí, P1, y este punto que está aquí, P2. Entonces, las coordenadas son las siguientes. El punto 1 tiene que tener un número en Y y un número en X. Lo mismo que 2 y lo mismo en el otro eje. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ¿qué distancia hay entre X2? Porque X2 es esa distancia y X1 es esa distancia. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta distancia que está aquí? Entre ellos dos. Esa distancia va a valer, ¿no es cierto? Va a valer X2 menos X1, ¿no es cierto? De igual forma, si ustedes lo hacen en el eje Y, va a tener que esta distancia que está aquí va a valer I2 menos I1. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Un ángulo recto. Entonces el ángulo recto nos salva porque tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y qué vamos a aplicar? Nuestro queridísimo Pitágoras, que es D cuadrado es igual a ¿qué? A cateto primer cateto y 2 menos I1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. Luego, despejando D, nos vamos a tener que D es igual a la raíz cuadrada de I2 menos
y 1 al cuadrado más x2 menos x1, x2 menos x1 al cuadrado. Y esa, ¿no es cierto?, es la fórmula ya para determinar, la fórmula para determinar la longitud o la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. ¿Ya? Bueno, no sé si ya pasé los 15 minutos, pero continuaré en el otro video haciendo un ejemplo de esto y las consecuencias que va a tener para nosotros.